patología discal es de la que más. Es verdad también que vemos relativamente frecuente problemas de vértigo, lo que llamamos problemas en el sistema vestibular, de cualquier edad, no solo de animales mayores, sino también en animales más jovencitos. Y estos problemas de vértigo a veces son consecuencias de a veces cosas que llamamos idiopáticas, que no sabemos muy bien por qué pasan, que son como Ujú. animales de una determinada edad, perdón, adultos, que les suele pasar normalmente en reacción con algo del ambiente, se suele decir, o a veces los vemos como consecuencia de problemas intracraneales. Traumatismos en la cabeza, ¿no? Traumatismos craneoencefálicos o traumatismos espinales también solemos ver. Y luego también depende, a veces vemos problemas de debilidad, de lo que sería aquellos pacientes que no son capaces de mantener el cuerpo, el peso, y esto suele ser por problemas del sistema nervioso periférico, en los nervios o en la unión neuromuscular más que no en la médula espinal. Vet to Vet, un podcast entre veterinarios creado por Cantabria Labs Stangest. Bienvenidos a Vet to Vet, un podcast entre veterinarios creado por Cantabria Labs Stangest. En el episodio de esta vez vamos a hablar con Carlos Ros, compañero veterinario y especialista europeo en neurocirugía y cirugía. Él es también responsable de estos mismos servicios en Memvet y vamos a hablar, aparte de su trayectoria y que nos cuente un poquito cómo ha llegado a formarse o a interesarse por esta especialidad para llegar a este grado tan alto de especialización, pues hablaremos también sobre la epilepsia en perros y en gatos y los usos del Cronicare en este tipo de patologías, que es súper interesante. Recuerda que puedes estar al día de todos estos episodios para no perderte ninguno, siguiéndonos en YouTube, en Spotify, Apple Podcast y también agregándonos como favoritos en estas plataformas para que no se te escape ningún episodio nuevo. Empezamos. Bueno, bienvenido Carlos a Vet to Vet, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, estamos encantados de tenerte a hablar de que nunca hemos hablado de neuro en el podcast, o sea que hoy va a ser muy interesante. Entonces, bueno, primero, como todos los que venís que sois unos eruditos, yo hago un pequeño resumen de vuestro currículum como, pues para contar un poquito de dónde venís y luego ya empezamos con las preguntitas. Entonces, bueno, repasamos. Eres licenciado en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona. Luego también has trabajado en Mallorca en medicina y cirugía general. Has hecho estancias internacionales en hospitales de referencia en neurología en Reino Unido, que luego nos cuentas un poquito de eso. Eres responsable del servicio de neurología y neurocirugía en el Hospital Veterinario de la Universidad Católica de Valencia, profesor del Departamento de Medicina de esta misma especialidad. Luego eres también miembro del grupo de ABEPA de Neurología y del European Society of Veterinary Neurology. También has publicado varios artículos en revistas internacionales sobre este campo y actualmente eres responsable del servicio de neurología y neurocirugía en Memvet. Estupendo, ¿eh? Aquí hay mucho de lo que hablar, muy interesante. Bueno, entonces, Carlos, vamos al meollo del tema, que es los inicios, ¿vale? Porque me imagino, pues como todos empezaríamos en general, ¿no? Generalistas. ¿Y en qué momento dices tú? Pues a mí esto de la neuro como que me gusta. ¿Cómo empieza esa chispa? ¿Sabes cómo empiezas? Pues mira, la verdad es que, bueno, yo acabé en el 2008, ya ha llovido Ujú. un poquito, y, y bueno, como cuando todos acabamos un poco con muchas dudas, ¿no? Con todavía mucho, bueno, empezar a aprender, ¿no? Cuando acabas un poco también la carrera, con muchos conceptos de muchas áreas y muchas disciplinas. Yo, pues como muchos veterinarios, me puse a trabajar en clínica general. Ujú. Tuve la suerte de trabajar en centros muy buenos en los que tuve la capacidad de nutrirme de muchísimos casos de todas las disciplinas. Pero luego tuve la suerte de que me dieron una plaza de interno en el hospital de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y Ujú. la verdad es que eran unos internados en los que eran súper completos, rotábamos por todas las disciplinas, estábamos un mes en cada servicio y rotábamos cada mes, pues un mes neurología, oftalmología, dermatología, y vas rotando y un poco te nutrías un poquito de todo, ¿no? Y la verdad es de que mi primer servicio que me tocó fue neurología y la verdad es que desde los primeros inicios fue una disciplina que, bueno, considero súper bonita, muy Ujú. complicada. Em, la verdad es multidisciplinar en el sentido de que tiene conocimientos tanto de medicina como de cirugía, como de ortopedia, ¿no? Porque en neurología es muy importante, siempre no es solo el paralítico o el convulsivo o el que pierde el equilibrio, ¿no? Sino Ujú. muy importante, como en todas las disciplinas, pero en neurología yo creo que mucho más, coger el paciente en su totalidad, hacer una buena exploración física, hacer una buena exploración ortopédica, y luego obviamente una buena exploración neurológica, pero hay que tener en cuenta muchísimas cosas del paciente y la verdad es que
allí en Barcelona, la verdad es que empezó mi curiosidad y mi cariño y mi amor por la neurología fue en Barcelona. La verdad es que tenían una casuística buenísima, enorme, y poquito a poco, pues a medida que vas conociendo más, como que te engancha más y quieres todavía más y saber más, ¿no? Entonces yo realmente en mis tiempos libres intentaba, pues hay pocos durante el internado, ¿no? Pero siempre interesarte, aunque no fuera, me tocara a mí la rotación, pues ir a por a ver los casos de la disciplina. Y la verdad es que lo que hablábamos, ¿no? Es una disciplina muy completa porque coge Ujú. medicina, coge traumatología, coge imagen. Entonces es una disciplina, yo creo que es muy compleja y muy Luego te pregunto más de eso, que un poco que nos vendas la neuro, porque hay gente que le tiene un poquito de miedo. Luego hablamos de eso al terminar. Entonces, sí que hemos, repasando un poco el currículum, te comentaba que habías trabajado en España, pero también en Inglaterra, en Reino Unido. Entonces, cuéntanos un poco eso, porque seguro que hay mucha gente que le resulta como curioso, o qué diferencias hay, o qué aprendiste, qué te aportó el estar allí. Sí, la verdad es que, yo después de este internado de Barcelona volví a trabajar a mi tierra, que es en Mallorca, y lo mismo, tuve la suerte de trabajar en centros muy buenos, Ujú, pero yo echaba de menos trabajar en puramente en lo que es la neurología. Y en España todavía, ahora ha cambiado un poquito el tema, ¿no? Pero estamos hablando de 2010 más o menos, ujú, 2011. Todavía no había esos centros puros que se dedican únicamente o que tienen un servicio únicamente formado de la disciplina. Son hospitales grandes que trabajan claro. bien, pero que todavía no tienen el departamento propio, ¿no? Entonces yo, la verdad es que echaba un poquito de menos el entrar en la profundidad de la neurología y pues decidí irme a Inglaterra, que allí quizás van un poquito más avanzados con nosotros respecto a la veterinaria en general, que Ujú, nosotros ya vamos a cogerles, pero que quizás estaban un poquito más adelantados y existían estos hospitales de referencia donde estaban por departamentos. Había pues, hospitales grandes que iban al neurólogo, iban al oftalmólogo, iban al cardiólogo. Entonces, también tuve la suerte de aplicar a un centro que tristemente cerró como consecuencia de la pandemia, ujú, pero era un centro era espectacular, donde se puso la primera resonancia magnética para animales en Reino Unido, que era el Animal Health Trust, que era un hospital está calificado como una charity, pero la verdad recibía casuística de media Reino Unido y la verdad es que estuve un año de interno en el servicio de neurología y neurocirugía y aprendí muchísimo de la disciplina, ¿no? Eran casos que puramente venían a neurología, eran casos referidos por compañeros veterinarios del Reino Unido, que el paciente tenía una sintomatología pura neurológica y hacíamos investigación de esos pacientes, cirugía si era ujú. necesario, ¿no? Entonces, en ese año la verdad es que aprendí muchísimo, no solo de perros y gatos, también veíamos caballos o veíamos pocos animales exóticos, pero también veíamos otras especies que tenían sintomatología neurológica, ¿no? Entonces, allí la verdad es bueno, que la verdad es que seguí todavía más y luego pues te hace querer hacer más y un poco uno de los caminos que te pueden ayudar a aprender todavía más es aplicar a una residencia europea. Entonces Ujú, yo después de ese internado busqué dónde se abrían en Europa residencias europeas y salió tanto Glasgow como Barcelona a la vez y yo apliqué, solicité plaza en ambos y me ujú. dieron Barcelona. Entonces en Barcelona volví otra vez a mis orígenes y estuve 3 años en la universidad y allí hice la residencia europea, que allí así que solo te empapas de neurología 3 años. Y cuando haces la neurología, no solo es neurología clínica, es neurología que envuelve lo que hablábamos, imagen, envuelve electrofisiología, pruebas de Ujú. funcionalidad de los nervios o de los músculos. Había un equipo muy fuerte de neuropatología, con lo cual muchas veces correlacionamos los hallazgos de la clínica de la imagen con la patología. Teníamos personas muy buenas en anatomía, entonces nos ayudó mucho a profundizar en lo que sería la disciplina. Y lo mismo, ahí también tenían un equipo de animales exóticos muy fuerte y de grandes animales y también hacíamos la neurología o aprendíamos de los compañeros responsables de los servicios de animales exóticos y de grandes animales de los casos de neurología que veíamos allí. Jolín, súper interesante, ¿eh? O sea, que volviste con la mochila llena de conocimientos, ¿no? Es que además Sí, en neuro, como hay, ahora lo comentamos, pero hay casos
como muy dispares, ¿sabes? Que a lo mejor en otras especialidades siempre hay casos raros en todas las especialidades, como es lógico, pero como que en algunas es un poco más lo de siempre. A lo mejor ahora me contradices, me dices, pues mira, en neuro siempre veo lo mismo, pero como que me da la sensación de que tenéis a veces casos que son jolín. Me tengo que estudiar esto porque esto como que me descoloca un poco. En plan, esto es un poco raro. Sí, es Entonces, verdad que hay sí. mucha gente que piensa que a lo mejor porque las condiciones neurológicas son condiciones que quizás no vale la pena tratar o tienen mal Mm, pronóstico o son pruebas caras para que el pronóstico sea malo. Entonces, es verdad que quizás se tiene este concepto general, pero yo creo que ha cambiado muchísimo. Ahora realmente la neurología cada vez sabemos más, tenemos acceso a herramientas diagnósticas que nos permiten ujú, ser precisos con cosas, tenemos muchos datos en la literatura de poder dar información de, mira, con esta patología el pronóstico es este o el tratamiento es este. Y es verdad que cada vez muchos tutores quieren seguir más y hacer más, lo que es muy ujú, bonito porque lo que antes quizás no tenía una solución clínica o ganas de seguir, ahora cada vez vemos que la gente está más animada y podemos hacer muchas cosas. Así que realmente es una disciplina que yo creo que está poco a poco cambiando y que es verdad que, bueno, lo que comentabas, también la sintomatología a veces son muy dispares y ujú, cada especie es diferente. ujú. Los gatos, por ejemplo, son especies espectaculares, pero que la sintomatología neuro a veces hasta que no está muy mal no lo manifiestan. Un perro quizás es más fácil. Si nos vamos a grandes animales, aquí ya sí que es mucho más complicado porque la exploración misma es muy difícil, Ujú, ¿no? Y claro. un animal exótico ya ni te digo, porque, por ejemplo, un conejo, un hurón, una cobaya con problemas Mm, neurológicos, intentas hacerle la exploración, que es la base de nuestro trabajo diario, y simplemente porque son animales presa o tienen miedo, se quedan quietos, no claro. toleran la manipulación. Entonces, en ocasiones también puede ser difícil, pero cuando pasan esto sí que nos ayudamos mucho de hablar mucho con los tutores, de preguntarles mucho la historia clínica, de ver cómo es la progresión de la sintomatología, de intentar verlos en su ambiente, cómo caminan, cómo se desenvuelven en el ambiente, ¿no? Ver si existe debilidad, si existe incoordinación, si Ujú. caminan en círculos, si tienen problemas de visión. O sea, todo esto que a veces simplemente con la observación podemos obtener, en estas especies quizás un poquito más complicadas, la observación y el hablar con los tutores nos puede ayudar mucho y sacar mucha información. Oh, superinteresante. Te quería también comentar contigo que cuáles son los casos más típicos que ves, o sea, porque hay cosas extrañas, pero como lo que ves más de rutina en cuanto a neuro, cosas que dices, pues sí, mira, esto es lo que más vemos en el día a día. Nosotros vemos mucho perro con hernia discal, o sea, Ujú, pacientes que vienen con desde dolor cervical, dolor toracolumbar o dolor lumbosacro, ujú, hasta pacientes que vienen con debilidad asociada a estas hernias discales o incoordinación, incluso incapacidad para poder caminar como consecuencia de estas hernias discales. Sabemos que hay razas que son súper típicas las hernias discales, como los teckels, sabéis que claro. hay estudios que hablan que 1 de cada 4 en ocasiones tendrá una hernia discal en el Ujú, futuro. Incluso el mismo paciente, ya que se ha visto que tiene un origen genético, la degeneración de los discos, puede tener más de una hernia en su vida, ¿no? Entonces ujú, yo recuerdo a un paciente que operamos al pobre 3 veces en 3 puntos del cuerpo porque pues sus discos genéticamente están predispuestos a degenerarse y a degenerarse, a herniarse y a la compresión del tejido nervioso. Entonces, hernias discales son de lo más común. Otra raza, por ejemplo, es el bulldog francés. Sabes que ujú. son muy comunes y chulísimos, pero es verdad que padecen mucho de columna. Entonces, la patología discal es la de la que más. Es verdad también que vemos relativamente frecuente problemas de vértigo, lo que llamamos problemas en el sistema vestibular, y de cualquier edad, no solo de animales mayores, sino también en animales más jovencitos. Y estos problemas de vértigo a veces son consecuencias de a veces cosas que llamamos idiopáticas que no sabemos muy bien por qué pasan, que son como Ujú, em, animales de una determinada edad, perdón, adultos que les suele pasar normalmente en reacción con algo del ambiente, se suele decir, o a veces los vemos como consecuencia de problemas intracraneales. Entonces, claro. vértigo es otra de las cosas que vemos, traumatismos en la cabeza, ¿no? Traumatismos craneoencefálicos o traumatismos espinales también solemos ver. Y luego también depende, a veces vemos problemas de debilidad, de lo que sería aquellos pacientes que no son capaces de mantener el cuerpo, el peso, y esto suele ser por problemas del sistema nervioso periférico, en los nervios o en la unión neuromuscular más que no en la médula espinal. Ujú, Y desgraciadamente, pues vemos también patologías que no nos gustan, ¿no? Pues como tumores cerebrales, tumores de la claro. médula espinal, infartos cerebrales,
que es verdad que un infarto puede tener, se puede curar, no es como quizás las personas, pero también vemos estas patologías bueno, que son tristes y que, bueno, que también las vemos en el día a día, casi desgraciadamente. No sé si trabajáis, y ya te pregunto a modo personal, ¿trabajáis muy codo con codo con una unidad del dolor o algo así? Porque al final me imagino que en pacientes muy mayores como que ya se empiezan a mezclar un poco las patologías, ¿no? O sea, tenemos problemas ortopédicos, tenemos problemas también de dolor y consecuencias neurológicas, ¿no? Me imagino. Entonces, no sé si trabajáis ahí codo a codo con esto, con los traumatólogos, un poco cómo hacéis. Sí, nosotros trabajamos en un centro multidisciplinar, Ujú, entonces tenemos una compañera de anestesia que tiene la unidad del dolor ujú. y ella nos da el soporte tanto por fármacos, diríamos, orales, como en ocasiones, bueno, puede hacer infiltraciones de epidural o Claro. infiltraciones de analgesia para tratar condiciones que o el paciente no puede someterse a una anestesia para hacer una cirugía o el Ujú, propietario no quiere y lo intentamos tratar de una manera médica, ¿no? Hace bloqueos de coguiados de los nervios, ujú. infiltra en determinadas regiones cortisona o anestésicos y, bueno, es verdad que como últimas opciones, pues tiene opciones tipo acupunturas, que, Ujú, bueno, primero prueba farmacológicamente, sino pues son opciones que ella tiene en la clínica del dolor. Pero sí, en claro. general son cosas multidisciplinares que en ocasiones lo que comentas, ¿no? Tenemos pacientes, ella es relativamente común, que tienen patología de columna vertebral, tienen un pequeño pinzamiento, una pequeña hernia discal y a la vez un problema de artrosis en rodillas o en caderas. Y entonces al final eso hace que la sintomatología se sume y pues veamos una manifestación clínica más grave por la Ujú, consecuencia de ambos, del ortopédico con lo neurológico. claro. Y es verdad que esto debemos de tratar ambas cosas si queremos un buen manejo médico conservador. Claro, lógico. Te quería preguntar también de tema de nuevos avances, porque normalmente los compañeros que vienen aquí a hablar con nosotros nos hablan como de cosas novedosas que a lo mejor dices, oye, mira, pues estamos justo ahora haciendo un estudio, no sé qué, entonces, ¿qué hay avances así últimos como que digas, jo, esta línea de trabajo que estamos empezando ahora en neuro, o yo que sé, algo de con la inteligencia artificial o algo así que nos puedas contar, como de a futuro, hacia dónde nos dirigimos? A ver, la neurología veterinaria, lo comentábamos, cada vez más tenemos más disponibilidad tanto de herramientas diagnósticas, ya sean Ujú, por resonancia magnética o por TAC, como herramientas diagnósticas para la evaluación de problemas del sistema nervioso periférico, que antes había muy poquitas máquinas disponibles o poco conocimiento y ahora cada vez tenemos más facilidad del acceso a estas máquinas y sabemos ujú, más respecto a esto. Y luego con las herramientas de diagnóstico por imagen avanzada nos permiten ser más precisos en el diagnóstico. Es verdad que cuando nosotros vemos una pequeña manchita en el cerebro o en la médula espinal, nosotros nunca podemos dar un diagnóstico definitivo porque ujú, necesitas coger la biopsia para poder claro. decir, oye, mira, esta mancha es esto. Pero tienes que decir, mira, esta mancha es compatible con esto, esto y esto. Y en función de raza, sexo, edad, respuesta a tratamiento, características de imagen, somos más precisos. Ujú, Y es verdad que cada vez tenemos disponible, pues desde fármacos quimioterapéuticos, que en ocasiones pueden ayudar, la radioterapia cada vez está más ujú, disponible. Yo tengo gente aquí de Mallorca que se ha desplazado a Europa, bueno, a Francia principalmente, para hacer radioterapia en los pacientes y la verdad es que hemos tenido muy buenas experiencias. Yo creo que en España es algo que pronto habrá más centros ujú. y es algo que hasta ahora casi era casi ciencia ficción a nivel local y ahora pues tener esta posibilidad, la gente la verdad es que yo la veo animada a hacer estas cosas y es una oportunidad de prolongar la vida de nuestro paciente. Entonces son cosas que cada vez empiezan a estar más disponibles, ya de conocimiento y de tratamiento y de eso, obviamente un pronóstico y con buena calidad, ¿no? Con bastante buena calidad. No, la verdad que estamos en un, o por lo menos en mi opinión, en un buen momento en la veterinaria porque obviamente podríamos estar, siempre podemos estar mejor. Pero como lo que dices tú, como que la gente está ya mucho más implicada, más dispuesta, o sea, así se nos han abierto puertas. Porque antes yo creo que teníamos también la limitación de la gente o no lo quiere hacer, o no tiene el dinero, o no entiende hasta qué punto es importante para ellos su animal. ¿Sabes lo que te digo? Como que teníamos esa limitación y ahora la verdad que podemos ir a mejor, obviamente, pero yo veo como que la gente está mucho más implicada y eso nos permite trabajar y avanzar mucho más deprisa. Entonces, por eso Y están las la cosas verdad es que avanzando.
La verdad es que sí, se agradece trabajar con gente que quiere hacer. Es verdad que al Mm, final es una cooperación porque al final es que ambas partes trabajen para que todo claro. esto funcione, pero sí que es verdad que la verdad es que yo tengo muy buenas experiencias con gente que la verdad es que es encantadora, que quiere hacerlo todo y que lo quiere intentar, ¿no? Entonces eso es muy, muy bonito y la verdad es que es muy bonito porque te permite, pues eso, hacer algo, ¿no? En estas situaciones que antes, pues desgraciadamente eran mal pronóstico, ni siquiera se intentaba, ¿no? Porque, como hablábamos, las patologías neurológicas a la gente le da mucho respeto, ¿no? Porque son Ujú, patologías graves y muchas veces ujú, agudas, porque mm, nuestro paciente se queda sin caminar muchas veces ahora, ¿no? O pierde el equilibrio ahora y ver al paciente que se cae es muy llamativo, ¿no? Que no es capaz de mantenerse de pie o que convulsiona. Convulsiones también vemos, no te diré a diario, pero muchísimas. claro. Y esto es muy llamativo, es algo de urgencias y una convulsión puede ser desde algo que trates con un antiepiléptico y funcione hasta un tumor en la cabeza o una meningitis o un infarto. Entonces, Ujú, realmente es un abanico, es un signo clínico que es causado por muchas enfermedades y es verdad que la gente antes pues se agobiaba a lo mejor, o, oye, mira, no, no, no quiero, y ahora pues es mucho más consciente y la gente lucha más. Yo tengo gente que tiene perros resistentes con epilepsia refractaria, que son epilepsias ujú. genéticas que no responden a nada, y los tenemos con 5 antiepilépticos. Y es gente que lleva un calendario de fármacos, dice un pastillero como si fuera una persona mayor o una persona que necesita medicación Ujú. y los llevan perfectamente controlados. Y es gente que es súper implicada. Y la verdad es que, bueno, la verdad es que es gente admirable porque ya te digo que quizás antes yo no sé si encontraríamos tanta gente y ahora la verdad la gente quiere luchar y quiere hacer muchas cosas. Sí, la verdad que eso nos facilita, nos hace trabajar más a gusto, eso es una realidad. Me hablabas de convulsiones, entonces vamos a hablar un poquito de epilepsia, ¿vale? Porque tenemos ahí el CBD, que hablamos mucho del CBD, que sí para convulsiones, demás, esas que además Stanges tiene el suyo, el Cronicare. Entonces, cuéntame un poco si solo lo usas en epilepsia y qué resultados tiene. O sea, al decir, es un tratamiento que puede ser como un tratamiento base, por decirlo de alguna manera, ¿es complementario o lo uso en casos más refractarios? O sea, cuéntanos un poco cómo lo enfocas tú. A ver, cuando tenemos epilepsia, tenemos, digamos, tres tipos de epilepsia o tres tipos de convulsiones, ¿no? La Ujú, epilepsia que nosotros consideramos genética, que es que el paciente ha nacido con ese gen que le predispone a tener convulsiones epilépticas, a tener ujú, epilepsia. Y esto se ha de tratar con un antiepiléptico, que ahora hablaremos de esto. Luego tenemos las epilepsias que se producen como consecuencia de una lesión física dentro de la cabeza, es decir, ujú, algo que tengas en tu cerebro que te justifique convulsiones, desde meningitis, infarto, tumor, anomalía congénita, algo físico en tu cerebro que hace que eso no funcione y tú convulsiones. Y esta las de tratar con antiepiléptico y la causa primaria, porque si no curamos la causa primera, por mucho antiepiléptico que le demos, no vamos claro, a responder, a conseguir que responda. Y luego tenemos las convulsiones, lo que llamamos reactivas, que es que el cerebro funciona bien, pero hay algo en el cuerpo que hace que no funcione ese cerebro correctamente. Y es, por ejemplo, alteraciones en la glucosa, en los electrolitos, en el hígado, ujú, en el riñón. Con lo cual es verdad que siempre abordamos las epilepsias con analítica súper completa de sangre y valoración del hígado. Cuando tenemos una epilepsia idiopática, es decir, una epilepsia de sospecha genética, ujú, existen unas guías de tratamiento de la epilepsia en los que manifiestan cuáles son los fármacos de primera elección y de segunda y de tercera y de cuarta y de quinta para el tratamiento de la epilepsia. Entonces se recomienda siempre empezar, es una pirámide, empezar ujú, por el arriba y si no va bien cuando ese fármaco ha estado exprimido al máximo, pasamos a los siguientes niveles y los añadimos, ¿no? Entonces, los primeros, hay un fármaco de primera línea, segunda línea, tercera línea, y ya os digo, no, vamos uno a uno y vamos siempre añadiendo, no vamos quitando y poniendo otro. Entonces, es verdad que los cannabinoides, hay varios estudios, bueno, no hay muchos, pero empiezan a haber cada vez más estudios y es los pacientes en los que tienen una epilepsia refractaria, que significa que es aquella epilepsia que no responde a los fármacos convencionales de ujú, tratamiento, o sea, la primera, segunda, tercera, quizás cuarta línea, que no responden, los tenemos a unas dosis correctas que nos hacen unos niveles en la sangre estables de medicamento. En estos casos existen estudios que añaden los cannabinoides y
consideran que aproximadamente un 25% de los epilépticos refractarios mejoran con el uso de los cannabinoides. Y es verdad que para decir que funciona 100% un fármaco antiepiléptico, tiene que disminuir el 50% la frecuencia de crisis convulsivas en un periodo de tiempo. Si se disminuye el 50% la frecuencia de crisis convulsivas en un periodo de tiempo, ese fármaco antiepiléptico funciona. Entonces, lo que pasa que cuando hacen los estudios, no tienen tantos perros, pero cuando hacen esos estudios no llegan a ese 50%, con lo cual algunos te dice que no es 100% efectivo, pero luego lees y dice que la frecuencia baja, quizás no baja un 50%, pero que sí disminuye la frecuencia y la intensidad del ataque epiléptico en aquellos pacientes que utilizan cannabinoides. Es un fármaco que se dice que si hay una determinada dosis, que se dice que es la que funciona al día, y hemos de controlar el hígado. Entonces yo los utilizo en aquellos pacientes en los que son refractarios, en los que me cuesta controlarlos, en los que lo que hacemos es hacemos la pirámide de tratamiento y lo utilizamos como un adyuvante a la medicación tradicional antiepiléptica. Y ya os digo, hay que controlar el hígado porque son fármacos que se metabolizan por el hígado y simplemente junto con los otros antiepilépticos que también se metabolizan por el hígado hay que vigilar función de la hepática. Pero eso, son fármacos los que introducimos en los que nos cuestan controlar y la verdad es que yo personalmente trabajo en un centro en el que me vienen pacientes difíciles de controlar. Sí que lo utilizamos, no de primera ni de segunda, pero que sí que los utilizamos como una generación, una línea de tratamiento, quizás la cuarta más o menos, junto con los tratamientos convencionales de la epilepsia. ¿Y algún otro caso que lo recomendarías, el CBD, en algún tema neurológico? ¿O simplemente que lees más artículos de tema como lógico, si has leído algo más que lo recomienden en otro tipo de patologías, que pueda reducir, yo que sé, temblores o algo así? Nosotros lo estamos utilizando y de hecho estamos recopilando unos casos para los pacientes que vienen con dolor neuropático. Es verdad que está descrito que funciona para lo que sería el dolor articular, el dolor ortopédico, diríamos, y nosotros lo hemos empezado a utilizar desde hace años para el dolor neuropático, es decir, aquellos pacientes en los cuales tengan un dolor con un origen primario neurológico, aquellos que tengan la discal lateralizada y toquen la raíz nerviosa o tengan algún tipo de artrosis entre vértebras, que lo que hace esta artrosis es que comprime lo que sería la raíz nerviosa y el nervio espinal y tienes un dolor de nervio. En esos pacientes sí que lo estamos utilizando en adyuvante a medicación para dolor neuropático, ¿no? Y la verdad es que estamos teniendo, la gente, la verdad, es un fármaco que le gusta, es un fármaco que considera natural, hablamos con la gente y mucha gente lo toma también, mucha gente te dice, yo también lo estoy tomando. Y la verdad es que a la gente le gusta. Entonces, es un fármaco que es verdad que quizás todavía no existen estudios publicados, yo creo que saldrán no de aquí mucho tiempo, pero en lo que, digamos, en las revisiones que solemos hacer de estos pacientes, en general suele haber una respuesta positiva al uso de este fármaco. ¿Qué es placebo o no? No lo sé del propietario, pero es verdad que en general la respuesta que tenemos es buena y les gusta a la gente, la verdad, la utilización de estos fármacos. Y quizás otra situación en la que se puede utilizar, quizás podría ser algo de demencia senil o disfunción cognitiva, en aquellos pacientes que sabéis que tienen una determinada edad, que sería como el paralelo quizás a un inicio de enfermedad de Alzheimer de personas, en las que pues poquito a poco se va haciendo pequeñito el cerebro y los pacientes muestran sintomatología neurológica tipo alteración del estado mental, tendencia a caminar de manera compulsiva, nunca siempre hacia un lado, o sea, siempre es simétrico bilateral, no hay nada lateralizado. En los que tienen alguna pérdida de hábito aprendido o por las noches se ponen a deambular por casa sin parar, sin parar, sin parar, pues quizás este CBD se podía utilizar pues para calmarlos, para relajarlos. Y si no recuerdo mal, hay algún estudio que están utilizando en gatos con disfunción cognitiva, pero bueno, es todo muy inicial, pero quizás podría ser algo en el que podría tener beneficio de un poco de relajación, y estos pacientes muchos tienen problemas articulares, con lo cual también les puede ir bien para el tema de las molestias que puedan tener.
Ahora que has hablado de los gatos, o sea, los casos que nos has comentado, ¿te referías a, o sea, los que son más frecuentes, perros, gatos, o en gatos hay alguna diferencia? Me imagino que las hernias discales no serán tan típicas, no los gatos, o hay más casos de, mira, en gatos esto es lo que más vemos. Los gatos, la verdad es que yo, en función de donde he trabajado, si es más, bueno, hay más gatos o menos gatos, no sé Claro. explicarte pero solemos ver menos gatos con condiciones neurológicas. En general, las condiciones neurológicas típicas que vemos en los gatos no son hernias discales. Las hernias son muchísimo más comunes en Ujú. perros y en gatos es muy, muy frecuente. Hemos operado gatos con hernias discales, pero muy Muy poquitos. raro, claro. Mm. En los gatos suelen tener más problemas inflamatorios de columna, más tipo meningitis, que pueden ser infecciosas o no, pueden Ujú. tener infartos de la médula espinal, tumores, desgraciadamente, tienen linfomas. Entonces, son otra categoría completamente diferente. Los vemos, no tan frecuentes, pero sí que los vemos. Padecen mucho de quizás otitis, que tienen problemas de equilibrio, Claro. pero los vemos también con problemas de colas, tienen problemas tipo de que han tenido algún tipo de traumatismo. Ujú. Pero vemos muchos más perros que no gatos, y las condiciones sí que son diferentes, como comentas, en perros y gatos. Luego también hemos hablado antes del trabajo como sinérgico entre distintas especialidades con neuro y quería comentásemos el tema de la rehabilitación y la fisioterapia. Entonces me imagino que trabajarás también con ellos así muy de la mano porque al final una parte muy importante, no voy a decir toda obviamente, pero una parte importante de la recuperación muchas veces en ciertos casos es la rehabilitación. Entonces cuéntanos un poquito cómo trabajáis ahí en sintonía. Y la verdad es que, bueno, nosotros, muchos casos neurológicos los derivamos a la fisioterapia, a Ujú. la rehabilitación. Em, la verdad es que bueno, la verdad es que son 2 disciplinas que van muy de la mano, porque Ujú. la fisioterapia puede ayudar a potenciar la recuperación, a ganar masa muscular, a ganar coordinación, a quitar algo de dolor residual que pueda tener. Entonces, la verdad es que mucha patología de columna la tratamos después de lo que cirugía que hemos hecho nosotros o Claro. tratamiento médico, los enviamos a tratamiento con fisioterapia. Existen algunas condiciones de columna que el tratamiento de elección es la fisioterapia, como hay una patología que ocurre muy comúnmente en pastores alemanes o razas tipo pastores alemanes, que es la mielopatía degenerativa, Ujú. que es una enfermedad que poquito a poco se van muriendo lo que sería el tejido nervioso a nivel de la médula espinal, y la fisioterapia se ha descrito que ralentiza mucho la progresión de la sintomatología clínica. Entonces, la verdad es que yo trabajo mucho con los fisioterapeutas, los envío un montón al departamento de fisio porque la verdad es que vemos los resultados muchísimo, la recuperación mucho mejor en aquellos pacientes que reciben fisioterapia. Entonces, sí, la verdad, incluso le comenté a la compañera fisioterapeuta de un paciente que tenía disfunción cognitiva, me dijo, oye, podemos hacer fisioterapia de cognición para intentar hacer esta estimulación ambiental en pacientes que puedan tener disfunción cognitiva o demencia senil, podría ralentizar la progresión también de la sintomatología. Así que la verdad es que yo trabajo mucho con ellos. Desde hace décadas se conoce el potencial antiepiléptico y neuroprotector de los cannabinoides. En veterinaria, un 20% de los perros con epilepsia idiopática son refractarios a tratamientos tradicionales. Actualmente se ha demostrado que el CBD es eficaz para el control de la epilepsia en estos pacientes. Cronicare es un suplemento nutricional formulado con cáñamo que aporta nutrientes clave como fitocannabinoides, ácidos grasos esenciales, proteínas y minerales. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte final del podcast que hacemos con todo el mundo, que son las preguntas rápidas, que puedes responder despacio, no hace falta correr. Pero son como un poco más preguntas más en lo personal, pues para conocerte un poquito más a ti, no como el veterinario, sino como a Carlos. Entonces, bueno, vamos con ello. La primera es, ¿qué es lo que más te gusta, lo mejor de la profesión veterinaria? Lo mejor de la profesión Sí, veterinaria. Y qué pregunta más. sí, la verdad que para Em, ti, ¿eh? O sea, lo que tú opinas. Cada uno opina una cosa. Todos decimos más o menos lo mismo, pero lo que tú sí, opines. bueno, a mí Sí. me encanta trabajar, a mí me encanta trabajar con los animales, me encanta, la verdad es que yo desde siempre quise ser veterinario y la verdad Ujú. es que
como antes, me siento afortunado de poder trabajar, ¿no? de esta profesión y que ¿no? Y poder contribuir, porque a veces también hacemos estudios y publicamos, o sea, que poder contribuir también. Entonces, yo la verdad es que me gusta mucho trabajar con pacientes veterinarios. Eso es lo que realmente más me gusta. Me gusta mucho también ver la progresión, ¿no? del paciente neurológico cuando viene. Nosotros, los pacientes de neuro son pacientes muy crónicos muchas veces. Entonces, desde que vienen al principio hasta el final, pasa mucho tiempo, o incluso son pacientes crónicos en el sentido de epilepsias crónicas o hernias que al final has de monitorizar. Entonces, esa relación y ese vínculo que muchas veces también haces con los tutores, pues es muy bonito, te acabas conociendo y no sé, la verdad es que es muy difícil esta pregunta. Sí, bueno, espérate que vamos a mejor. Vamos a ver. Ahora tienes que decir qué es lo peor, lo que crees que es Uy, lo peor, ya. Eso es pues un mira, lo melón, sí. peor es pues mira, pues lo peor es que no, la verdad es que nunca nosotros estamos expuestos a situaciones muy delicadas médicas que conllevan una relación familiar que también te involucran muchas Claro. veces. Entonces eso es lo peor, ¿no? La verdad, llegas a conocer mucho a la gente, llegas a conocer a las personas, a su entorno familiar, porque entablas esa relación y esa empatía y esa cercanía y esa, no te diré amistad, pero esa relación un poco más estrecha. Y la verdad es que eso es lo más complicado, ¿no? Que en ocasiones la medicina, como todos sabemos, aunque lo hagas perfecta, no funciona como queremos. Y en ocasiones, pues toca situaciones muy tristes que las has de vivir. Y es una cosa que yo, pues acabé la carrera en el 2008 y hace mucho tiempo ya y nunca es una situación pues muy triste, ¿no? Que te vas con ello a casa. Yo me veo muchas veces, cuesta mucho, ¿no? Pero yo creo que todos lo hacemos, todos los veterinarios. Nos vamos a casa con muchas veces el trabajo, con las historias personales y profesionales y el run run de cómo puedo hacerlo mejor, cómo puedo mejorar y cómo puedo hacer que esta situación mejore si no está yendo como nos gustaría, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo peor, ¿no? De la situación, de la profesión que tenemos, que yo supongo que todos habremos más o menos pensado o contestado lo mismo, porque son situaciones, la verdad, muy, muy tristes y no sé, eso es una situación, la verdad, que me pasa a veces, entonces eso es lo peor. Pero bueno, no sé, en ocasiones también la frustración, te diría, mínima de somos veterinarios, entonces no existe un sistema de que yo a veces pueda hacer todo el tipo de pruebas que quiera o pueda investigar lo profundo que quiera o tenga acceso a las máquinas o que pueda o el propietario no pueda permitírselo. Entonces, todas estas situaciones también generan que en ocasiones, pues bueno, podrías hacer más y no has podido, pues o por la disponibilidad o por el coste o porque no se quiere o no sé, o lo que sea, ¿no? Entonces eso también genera, pues, no te diré frustración, pero tristeza en el sentido de que no puedo hacer más por el paciente bueno, que quizás si fuera medicina humana quizás llegarían más allá, ¿no? Entonces quizás eso también es otra puntualidad de lo peor de eso, de que hay situaciones en las que no podemos hacer más. Es muy psicológico, ¿eh? O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo que, jolín, luego muchas veces hay que tener como la cabeza bien amueblada, ¿sabes? Porque son situaciones complicadas. El otro día, de que es que estás contando esto y me estaba acordando, el otro día estaba viendo una serie que de hecho os recomiendo, que se llama The Pit, que es de médicos, que la verdad que está genial, ¿eh? Y había en un momento en que es un servicio de urgencias. Y entonces uno de los, el jefe del servicio tiene que dar una noticia a unos padres de que su hijo pues tiene muerte cerebral y que se va a morir. Pues en ese momento él da esa noticia y tiene que salir por la puerta, respirar y pasar otra consulta con la mejor de las sonrisas. Digo, es que eso nos pasa constantemente, me vi tan reflejada, digo, es que es así. Y uno no es consciente el ejercicio psicológico que hay que hacer con eso, lidiar Totalmente. con eso es muy fuerte.
Es tienes muy que fuerte. hacerte del fuerte y ir al... Sí, 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 totalmente, totalmente yo también me veo reflejado en eso, que Ujú. lo que pasa en una consulta no tiene nada que ver con la que tienes al lado. Claro, y el de al Entonces, lado no tiene la culpa de que tú acabas de dar unas malas noticias o estás destruido, sino que te tienes que poner. Entonces, eso al final, ostras, hay que tener la cabeza bien, o sea, que es duro. Sí, sí, yo lo sufro también, o sea, que es duro, es duro. Bueno, vamos a cambiar a otro tema más alegre. vale, Fuera de ser veterinario, ¿qué pasiones tienes o sí. cuáles son tus hobbies? Bueno, la verdad es que trabajamos mucho. ¿Qué te voy a decir? Trabajamos mucho y no tenemos mucho tiempo, pero bueno, yo tengo 2 hijas, la verdad es que me encanta pasar el tiempo con ellas. Mm. Tenemos un zoo en casa con perros, 2 gatos, caballo, así que Ah, qué pasamos guay. muchísimo tiempo con el caballo y bueno, a mí me gusta mucho hacer deporte también y en cuanto puedo lo intento. Así que sí, sí. Los ratitos que tenemos, exacto, hay que En rascar ahí los ratitos. Luego, ¿cuál es tu especie favorita como mascota? Bueno, me has dicho que tienes un zoo, pero si tuvieses que elegir una. Sí, no, pero yo soy de perro, ¿eh? Yo la verdad es que no, sí, sí, la verdad sí, perro. Tenemos un labrador que operamos una hernia hace 2 semanas, un poco más, 3, y la verdad es que cuando es el tuyo también dices: "Ay, ay, ay", todo bien, pero el perro, la verdad es que el perro es mi animal favorito. Fenomenal. Y luego ya por último, alguien a quien admires, que puede ser tanto en lo personal, un veterinario, o sea, da igual, o un tipo de persona que digas, admiro a una persona que yo qué sé, pues que se pone un reto y lo supera, algo así. Qué complicado. Estas Las preguntas no me difíciles. las has pasado, ¿eh? Perdóname, Carlos. Te pilla. Bueno, hombre, puedes decir, admiro a mi madre, ¿no? Bueno, a ver, sí, claro, y son personas que obviamente son gold standards, ¿no? Son personas las que admiras, pero bueno, en general, pues eso, a las personas que tienen esa capacidad pues un poco lo que has comentado, ¿no? De esa Mm. capacidad de ser, bueno, ser buenas personas, de tener de saber comportarse, de saber responder en cada situación. La verdad es que es muy complicada esta pregunta. Bueno, bueno, te la Pero, perdonamos, no te preocupes. venga, vale, No, yo, vale. yo te diría, o sea, si quieres te cuento yo aquí mi vida. O sea, Venga, te puedo vale. decir muchas personas, pero a mí sobre todo me suelen llamar, en cualquier ámbito, me suelen llamar mucho la atención las personas como que se ponen unos objetivos muy grandes y al final los consiguen. A lo mejor no en poco tiempo, pero como dice, yo qué sé, yo me Correcto. quiero montar, pues lo que dices tú, quiero abrir un hospital que sea solo un servicio de neurología exclusivo y poco a poco, y todo el mundo dice, estás loquísimo. Pues poco a poco y al final lo consiguen. A mí esa gente me parece que es, vamos, chapo, o sea, les admiro muchísimo. Entonces, Los que cualquier te persona ponen que haga eso me parece súper admirable. Y en sí, veterinaria tenemos unos cuantos. O sea, sí, que sí, tú sí. podrías ser uno de esos. O sea, A decir, ver, que a ver. este loco se especializa en neuro, ¿sabes? O sea, no todo se va a Inglaterra, no es sencillo, no todo el mundo lo hace, ¿sabes? Ahora que me toque la lotería, pero, porque todo es muy caro. Exacto, exacto, eso ya hay que recuperar, que hemos invertido mucho. Bueno, Carlos, pues nada, hasta aquí las preguntitas de hoy. Muchísimas gracias por este ratito. Muchísimas gracias a vosotros y nada, la verdad lo he pasado súper bien. Pasa el tiempo volando y Sí, nada, muchas gracias. la verdad que no me ponéis ningún problema, los invitados sois un encanto todos. Así que nada, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Y nada, nos veremos en otra seguramente. Hasta luego. Que vaya bien. Hasta luego. Vet to Vet, un podcast entre veterinarios creado por Cantabria Labs Stangest.